como vigilancia hemodinámica en el paciente crítico, ¿no? Entonces, este monitoreo hemodinámico de la presión arterial está dentro del monitoreo invasivo. Dentro de este monitoreo invasivo es la presión arterial directa, teniendo en cuenta una línea arterial. Quiere decir que hay un catéter que va a ingresar a una arteria y por lo tanto ese catéter que está en la arteria va a estar conectado a un equipo llamado transductor de presión invasiva, el mismo equipo que hemos utilizado para medir la PVC, ¿no? Es el mismo equipo. Yo les decía, ¿no?, que tiene una semejanza el de medir la presión arterial invasiva o línea arterial, tiene una semejanza con la medición de la PVC. La diferencia es que este equipo, este traductor, va a estar conectado al catéter arterial, ¿no? Cuando es línea arterial. Pero cuando es PVC, este traductor va a estar conectado al catéter venoso central, al lumen distal. Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que en el frasco de cloruro que está colgado, ¿no?, en la PVC no se usa la bolsa perfusora, la que va, ¿no?, la que va a hacer que presione esa bolsa, ese cloruro de sodio, ese frasco. En cambio, en la línea arterial sí necesitamos que haya una bolsa perfusora. ¿Por qué? Por el hecho de que la sangre arterial tiene mayor presión que la sangre venosa. Esa es la diferencia. Bien, entonces decíamos que la línea arterial o la presión arterial invasiva está dentro de la presión arterial directa, ¿no?, que es invasivo. Bien, entonces aquí vemos que la línea arterial o la presión arterial invasiva puede ser continuo o puede ser intermitente, ¿no? Generalmente en las unidades críticas vamos a utilizar la presión arterial invasiva continua, línea arterial continua. Entonces, la presión arterial intermitente, ¿no?, no invasivo, puede ser dada con este equipo que tenemos aquí, ¿no? Un brazalete, ¿no?, un manómetro y un estetoscopio. Eso es la presión arterial, ¿no?, intermitente, ¿no? Teniendo aquí de repente una pantalla, ¿no?, en la cual se toma la presión arterial cada cierto tiempo. Igual va a suceder con el monitor, ¿no? ¿No? Aquí vemos la presión arterial que se toma con un monitor, pero intermitente, utilizando el brazalete. Aquí no se utiliza la línea arterial. Esta es una medida de presión arterial intermitente. En cambio, la invasiva, la línea arterial, sí es continua, ¿no? Este es el transductor y se va a ver el catéter que va a estar dentro de la arteria para poder hacer un monitoreo arterial minucioso, mucho más, ¿no?, preciso. Entonces, ven aquí en este diagrama que el catéter ya está en la arteria. Generalmente este catéter va a estar en la arteria radial, ¿no?, que es la arteria preferente para hacer una línea arterial, es la arteria radial, ¿no? Radial. Es la preferida o el objetivo, tener dentro del catéter, este catéter en la arteria radial, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes ven aquí, todo esto es el equipo de transductor, ¿no? El equipo de transductor. Y aquí vemos la bolsa perfusora. La bolsa, aquí con su manómetro, que debe tener una presión de 300 milímetros de mercurio, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que la presión debe estar a 300 milímetros de mercurio para que la sangre de la arteria no suba. Si ustedes ven que la sangre está por aquí, por la conexión, es porque bolsa difusora no está funcionando o no han colocado a 300 milímetros de mercurio, porque la presión de la sangre arterial va a superar a la presión del agua, ¿no? Y aquí vemos el traductor
que esto va a estar en el eje flebostático, ¿no? El eje flebostático en el punto cero. Y todo este equipo va a estar conectada a un equipo llamado un monitor multiparámetro, donde nos va a salir el dato de la presión arterial invasiva. Aquí ven ustedes en la otra lámina ya la onda de la presión arterial invasiva, llamado línea arterial. Esto es lo que se ve en las unidades de cuidados críticos, las unidades de cuidados críticos. Hay que también definir que, como ustedes ven aquí en la parte de atrás, en la parte que hemos visto, ven que la presión arterial invasiva tiene una presión sistólica, una presión diastólica y tiene una presión arterial media, ¿no? La presión arterial media es lo fundamental que vemos dentro del monitoreo de este paciente. Él nos va a dar la perfusión, ¿no?, que tiene esta presión con respecto a lo que va a brindar, ¿no?, oxígeno y nutrientes por intermedio de la sangre a los órganos nobles. ¿Cuáles son esos órganos nobles? El cerebro, el corazón, el riñón, el pulmón, ¿no?, el hígado, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena perfusión, o sea, una buena PAN, una buena presión arterial media. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber también cómo es que sale esa presión arterial media, ¿no? Dice que es la presión promedia en un ciclo cardíaco completo, esa es la PAN. La fórmula más usada es 2 veces la presión arterial diastólica más 1, una presión arterial sistólica entre 3, ¿no? Ejemplo, si tenemos una presión sistólica de 120, ¿no?, y una presión arterial diastólica de 80, entonces vamos a hacer multiplicar 80 por 2 y después sumar esto a 120 y dividir entre 3. Y esto nos va a salir 93.3 milímetros de mercurio. La presión de perfusión tisular normal debe ser entre 70 y 105 milímetros de mercurio, según el dato de la teoría. En una línea arterial, el catéter, ustedes ven, vamos a un poquito aquí. El concepto de esta línea arterial es que un tubo llamado, ¿no?, catéter, corto y blando, se coloca directamente a una arteria, generalmente la arteria radial. La línea arterial está conectada a un tubo grueso, que todo eso es el traductor y todo su equipo, ¿no?, todo el equipo de venoclisis junto con un traductor que conduce a una bomba de infusión y a un monitor. Entonces, para poder está ya. ¿Ah? Entonces, aquí vemos ya pues que el catéter ya está dentro de la arteria, ¿no? Dentro de la arteria. Y todo esto es el equipo, ¿no? El equipo junto con el traductor. La línea arterial nos va a determinar el gasto cardíaco directamente proporcional al área bajo la curva de presión. El monitoreo va a ser continuo, ¿no? La línea arterial sirve para una monitorización continua de la presión arterial. También sirve para obtener muestras de sangre, ya sea para monitoreo de la gasometría o también para muestra de laboratorio analítica. Las arterias de elección en este catéter que va a ingresar a una arteria puede ser, la primera es la radial, ¿no? Luego la media puede ser pedial y por último la femoral. La femoral es pues ya el último, porque generalmente en la femoral tiene más porcentaje de que pueda contaminarse. Las complicaciones al colocar este catéter, puede haber hematomas, trombosis, isquemia, etcétera, ¿no? Entonces, para las ventajas de este sistema de monitoreo de presión arterial invasiva, permite la lectura de la presión arterial precisa y constante. Detecta pequeños cambios en el sistema vascular,
sistema cardiovascular. Refleja la respuesta inmediata del paciente a la medicación. O sea, estos pacientes, cuando tienen, como están pacientes críticos y le ponen línea arterial porque tienen algún problema de la presión arterial, ¿no? O queremos tener un dato preciso del monitoreo de la presión arterial, porque este paciente de repente está con algún inotrópico, ¿no? O su presión arterial modifica constantemente. Entonces, si está con inotrópico, paciente debe ser monitorizado con línea arterial, con la presión arterial invasiva continua. Eso es lo que permite hacer un monitoreo constante de este paciente. Entonces, la técnica que utiliza el médico para canalizar, ¿no? Es una técnica de cateterización directa, ¿no? Una técnica del Sildeher, ¿no? Una técnica asistida por Doppler aún, pero los médicos están ya acostumbrados de la técnica, ¿no? Directa, ¿no? La cateterización directa. Pero también hay cateterismo asistida por ecodoppler, ¿no? Para llegar mucho más rápido a una arteria. El método asistido por ecografía también, ¿no? O quirúrgica, ¿no? Pero la primera es la que utilizan más en los servicios de cuidados críticos, ¿no? Cateterización directa. Siempre hay que tener en cuenta este test de Allen, ¿no? Cuando se va a canalizar la arteria radial, se tiene que tener en cuenta la buena perfusión de ese miembro, ¿no? Porque si no, pues no vamos a tener una buena perfusión en esa zona y vamos a dañar el miembro superior y dañar la parte vascular en ese miembro. Las indicaciones pueden ser quirúrgicas o médicas, ¿no? Paciente que tiene problemas cardíacos, ¿no? O un paciente que va a entrar a sala de operaciones para una cirugía vascular, una cirugía abdominal. Generalmente las cirugías, las grandes cirugías, van a tener que tener pacientes su línea arterial. Ingresan con línea arterial o lo colocan dentro de sala de operaciones una línea arterial para el monitoreo de la presión arterial continua. O también pueden ser indicaciones médicas, ¿no? Cuando el paciente ha tenido un paro cardíaco postparo, se le tiene que colocar una línea arterial, ¿no? Enfermedad cardíaca severa, alteraciones metabólicas, pacientes chocados, pacientes con medicamentos vasoactivos, pacientes críticos, ¿no? Las contraindicaciones para colocar esta línea arterial cuando hay infección cutánea, quemaduras en esa zona, enfermedad vascular, fístula arteriovenosa, coagulopatías, etcétera, ¿no? Entonces, el material que se va a necesitar para esto, a que se técnica estéril, ¿no? Séptica, ¿no? Con EPP, los requerimientos que podemos tener para poder colocar ¿no? este catéter. Tiene que ser asistido, el médico coloca y tiene que ser asistido por el personal de enfermería. Y la enfermera o enfermero que está a cargo de ese paciente tiene que tener el equipo completo, ¿no? O sea, el equipo de presión arterial invasiva, llamado transductor. Tiene que colocar ya ese transductor y ese equipo de presión arterial invasiva al monitor multiparámetro. Ya tiene que estar ya purgado, de tal manera que el monitor esté preparado para solamente el equipo se conecte al catéter que ha colocado el médico. Entonces, es, es, este, es simultáneo, ¿no? El paciente, el médico intensivista está colocando el catéter y la enfermera o el enfermero que está a cargo del paciente tiene que estar preparando ya todo el traductor con el monitor multiparámetro y ya teniendo ya listo como para poder conectar el equipo al catéter. Vamos a ver de repente más adelante un pequeño video, ¿no? Para que poder conceptualizar mejor este tema, ¿no? Este es el domo, todo el equipo que viene de un equipo de perfusión, un equipo de presión arterial invasiva, ¿no? Traductor, ¿no? Este es aquí un diagrama, pero en realidad viene así, ¿no? En un paquete viene, ¿no? Todo estéril. Esto se maneja con guantes estériles, ¿no? Con equipo de PP.
Y este es el soporte donde va a estar colocado el suero, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Con un, una bolsa perfusora a una presión de 300 milímetros de mercurio. Una bolsa perfusora con 300 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta el eje flebostático, el punto cero, ¿no? Les decía, ¿dónde queda el eje flebostático? La pregunta de examen. ¿Dónde queda? En la aurícula derecha. Específicamente, ¿dónde? En el nódulo sinusal, ¿no? Ese va a ser el punto cero. ¿Y cómo se mide el punto cero? Se mide por una línea imaginaria, ¿no? Vuelvo a decir de nuevo, una línea imaginaria, cuarto espacio intercostal y línea media axilar. En el cruce de esas dos líneas se va a colocar el punto cero, el eje flegostático. Esa es una condición primordial para tomar una presión arterial invasiva, continua. Entonces, hemos hablado que los sitios donde se puede colocar este catéter puede ser radial, puede ser femoral, puede ser cubital, puede ser braquial, puede ser axilar y puede ser pedial, ¿no? Estos son los accesos donde se pueda colocar el catéter arterial, ¿no? El catéter que va a ingresar a una arteria para tener una línea arterial. Aquí vamos a ver esta técnica y la fijación del catéter. Vamos a ver un pequeño video también de cómo se coloca esta presión, este catéter, ¿no? Este catéter parece un poco difícil, ¿no? Pero es como que cuando queremos colocar una bránula, ¿no? Un catéter venoso, ¿no? Parecido, ¿no? Pero hay que tener una buena técnica, ¿no? Una buena técnica, conocer la anatomía de las arterias y colocar ese catéter, ¿no? Que lo hace el médico, claro, ¿no? Pero hay que saber también nosotros conocer, ¿no? Entonces, una vez que ya está conectado todo el equipo, en el monitor va a salir unas ondas, ¿no? Unas ondas. Estas son las ondas de la línea arterial, ondas de la presión arterial invasiva, ¿no? Aquí van a ver un pequeño video de un par de minutos, cómo es que canalizan, ¿no? Cómo es que canalizan. De repente se van a dar cuenta que hay un pequeño error, ¿no? Porque el que le asiste no tiene guantes, pero vamos a ver, igual, vamos a ver. Esa es la técnica directa, ¿no? La técnica directa. Ahí tiene que tener la habilidad el médico de cuándo es que ya ha entrado ya, mire, cuándo ha entrado la arteria, ¿no? Se ve en la parte distal de la cánula, se ve que ha salido la sangre, ¿no? Y cómo presiona con su mano para que no salga tanta sangre, ¿no? Pero igual va a salir sangre ahí, ¿no? Nosotros cuando canalizamos la vía periférica venosa hacemos casi similar así. Aquí vemos que el que le está asistiendo no tiene guantes, ¿no? Ese es el horror nomás de este video. Bien. Ya sale la onda, ¿no? Esta es la onda de la presión arterial. Bien. Bien, entonces, una vez que tenemos las ondas de la presión arterial, hay que ver que la onda debe ser así, ¿no? Debe haber una elevación, después va a decaer esa onda y después hay una elevación pequeña, ¿no? Entonces, la primera elevación es la parte sistólica, la presión sistólica, y la segunda elevación pequeña es la presión diastólica. Entonces, esto es la onda arterial que debemos de reconocer en la pantalla, en el monitor multiparámetro que vamos a tener.
que vamos a manejar nosotros como enfermeros, ¿no? Entonces, valoración de la curva arterial. La curva arterial refleja el volumen de eyección de la sangre y la elasticidad de las paredes arteriales. Las contracciones rítmicas del ventrículo izquierdo producen presiones arteriales pulsátiles. La presión máxima generada durante la contracción sistólica es la presión arterial sistólica y la presión mínima durante la relajación diastólica es la presión arterial diastólica, ¿no? La primera elevación es la presión arterial sistólica. La segunda elevación pequeña es la presión arterial diastólica. Entonces, la pequeña muesca dicrótica que ustedes ven aquí, ¿no? La muesca dicrótica es la que va a separar la presión diastólica con la presión sistólica, ¿ya? Entonces, la muesca dicrótica es lo que separa estas dos presiones, ¿no? Entonces, esta es la onda que vemos nosotros en el monitor, ¿no? El valor normal de la presión arterial media que debemos tener en cuenta dentro de las unidades críticas es de 70 a 90 milímetros de mercurio, menos en pacientes neurocríticos. En pacientes neurocríticos postoperados se tiene que tener en cuenta como valor normal entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Por eso que en estos pacientes neurocríticos generalmente usamos inotrópicos. Cuando vemos que el paciente tiene menos de 90, se tiene que utilizar inotrópicos en estos pacientes neurocríticos para asegurar la buena perfusión a nivel cerebral, ¿ya? Para asegurar la buena perfusión a nivel cerebral. Entonces, este dato es muy importante. Paciente, por ejemplo, con problemas diabéticos, ¿no? ¿Cuál va a ser su valor normal? ¿Cómo debe oscilar? Entonces, como es un problema diabético, tiene que oscilar su PAN entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Paciente postoperado de una hemorragia subarachnoidea, sale de sala de operaciones, está en la unidad crítica. ¿Cómo debe oscilar su presión arterial media? Debe oscilar entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Es un dato muy importante. Esta es la morfología de la presión arterial media, ¿no? Cómo es que se eleva en la sístole y cómo es ¿no? La mueca dicrótica, ¿no? Que separa entre la diástole y la sístole, ¿no? Está muy claro aquí, ¿no? Por eso que se observa esta onda de la línea arterial en el monitor. Entonces, el sistema para la línea arterial está formada por un grupo de tubuladuras rígidas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este equipo que utilizamos, que es el traductor, está compuesto por unas tubuladuras que son rígidas, ¿no? Que, que se diferencia de un equipo de venoclisis, ¿no? Si ustedes cogen las tubuladoras van a ser mucho más rígidas que cualquier otro tubuladora de un equipo de venoclisis. El extremo superior debe colocarse una bolsa de presión a 300 milímetros de mercurio, ¿no? 300 milímetros de mercurio. O sea, la bolsa perfusora tiene que tener una presión de 300 milímetros de mercurio. Siempre hay que asegurar eso, porque si no, la sangre se nos va a subir, ¿no? En cambio, la diferencia entre la PVC y la línea arterial era de que no se usaba la bolsa infusora en la medición de la PVC. ¿Por qué? Porque la sangre venosa no tiene, o sea, su presión es más baja, ¿no? Casi comparado con el agua, la presión atmosférica es mayor. Entonces, por eso es que aquí sí, porque la arteria tiene mayor presión. Entonces, gana a la presión del agua y tiene que tener una presión, ¿no? De 300 milímetros de mercurio. Se tiene que asegurar constantemente de que tenga esa presión en la bolsa perfusora que está el cloruro de sodio. Y hay que tener en cuenta que el flash, ¿no? El flush continuo es de 1 a 3 centímetros de agua. En nuestro hoja de monitoreo hay que tener en cuenta que si el paciente tiene línea arterial,
hay que colocar dentro de nuestro balance, ¿no? Dentro del balance de ingreso, colocar LA, o sea, línea arterial, y colocar cada hora 3 centímetros de agua, ¿no? Cada hora, cuando el paciente tiene línea arterial para el balance. Un sistema semirrígido y corto se debe cebar con cloruro de sodio. Siempre utilizar cloruro de sodio, ¿no? En otra literatura dice que se debe colocar 3 o 5 centímetros de heparina, pero bueno, eso depende del protocolo de cada hospital. En el hospital donde yo laboro, en el Hospital 2 de Mayo, no colocamos heparina, solamente cloruro de sodio, ¿no? Y nunca ha pasado ningún problema con esa forma de poder hacer, ¿no? Este cebado del conducto. Bien, ustedes ven aquí, esta es la bolsa perfusora, este es el manómetro, ¿no? Y este es para poder aumentar la presión arterial, la presión de esta bolsa infusora a 300 milímetros de mercurio, a 300 milímetros de mercurio. Este es el traductor, ¿no? Ya lo conocen, el traductor, pero en versión redondo, también hay versión plano, ¿no? Depende de qué monitor vamos a utilizar. Entonces, el domo, la parte electrónica que se encuentra donde se va a colocar el eje flebostático, ¿no? ¿Ya? Dentro de este domo hay un chip electrónico. Eso es lo que procesa el latido arterial en ondas en el monitor cardíaco, en el monitor multiparámetro, ¿no? Este traductor o domo es un microprocesador sólido que convierte una señal dinámica o mecánica en una señal eléctrica proporcional. Entonces aquí ven ustedes el domo, ¿no? Va conectado, ¿no? Este es un pequeño video también que vamos a verlo. A ver, tenemos tiempo todavía, ¿no? Entonces vamos a ver. A ver, unos minutos. Para montar un transductor necesitaremos un suero fisiológico de 500 con 1 centímetro de heparina al 1% y el equipo de transductor. A continuación introduciremos la bolsa del suero dentro de la camiseta de presión y conectaremos el equipo del transductor como cualquier equipo de suero. Ahora inflaremos la camiseta de presión presionando sobre la pera de este y iremos viendo cómo sube la guía de presión hasta que aparezca en la parte superior la línea verde. Eso indicará que está con la presión adecuada. Lo que debemos hacer ahora es purgar el sistema. Para ello tiraremos de la goma azul y iremos viendo cómo discurre el suero por todo el equipo hasta que salga por la parte distal sin ninguna burbuja de aire. Ahora colocaremos el transductor dentro del soporte que colocaremos en la barra de la cama. Este debe estar a la altura de la aurícula y debemos conectar los cables. Y conectaremos el cable del transductor al cable de presión del monitor. Conectaremos el equipo del transductor a la arteria, nos aseguraremos de que está bien conectado y despinzaremos. Ahora, para empezar a monitorizar, debemos hacer el cero de la arteria. Para ello, giraremos la llave del transductor y dejaremos este al aire. Además, Acuérdense que aquí el traductor está en un parante, ¿no? Está en un parante. Pero el traductor está a nivel del eje flebostático, ¿no? En el eje flebostático. Generalmente en las unidades también pueden poner en un parante o pueden ponerle en el brazo del paciente, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, ¿no? Hay una diapositiva en la cual ustedes veían el traductor que estaba colocado en el brazo del paciente, ¿no? Entonces, son dos maneras diferentes. Continuamos. volveremos a purgar un poquito tirando de la línea azul. En este momento veremos en el monitor cómo la curva de la arteria se aplana. Podemos en este momento presionar en el menú de la arteria y darle al cero, que pasará a poniendo a cero y esperaremos hasta que salga puesto a cero.
Una vez que esté, le damos a cerrar, volveremos a nuestro transductor y lo volveremos a girar para que esté como al principio. En este momento, si miramos el monitor, podemos ver cómo se recupera la arteria, la curva, y ya tendríamos nuestro transductor funcionando. Muchas gracias. Bien. Bien. Entonces hemos visto dentro del video, hemos visto cómo usan el traductor, ¿no? El traductor en el parante, o el traductor también puede estar en el brazo, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, puede estar en el brazo del paciente, ¿no? La cuestión es que ese traductor tiene que estar, tiene que estar al nivel del eje flebostático, vale decir, al nivel del cuarto espacio intercostal con, eh, conjuntamente con la línea media axilar, ¿no? Esa línea imaginaria donde se cruza, ese va a ser el eje flebostático. Y a partir de ahí puede colocar en el brazo del paciente o también en un parante de soporte de frasco, ¿no? Ese es el eje flebostático. Este punto del eje flebostático es fundamental para hacer el monitoreo de la línea arterial, presión arterial invasiva. La calibración. Calibre el sistema realizando el cero en el monitor, ¿no? Esto es el manejo del monitor, como ustedes han visto en el video, ¿no? La enfermera o el enfermero tiene que saber manejar su monitor. Este monitor tiene un menú, ¿no? Presionan la presión arterial que está ahí en ese monitor y va a salir un menú. En ese menú va a salir un parámetro que dice poner en cero, pero antes de poner en cero, tienen que abrir la llave de triple vía, como están viendo aquí, ¿no? La llave de triple vía, tienen que cerrar este cachito de la llave de triple vía, o este puntero, hace la parte que se cierra, ¿no? Este conducto está conectado a la arteria, al catéter arterial, entonces está cerrado ahí. Entonces, este conducto de arriba, la parte superior, está conectado al monitor cardíaco, al monitor multiparámetro. Entonces, tengo que cerrar la arteria, tengo que cerrar el conducto de la arteria y tengo que abrir el conducto, o sea, la llave triple vía, donde está esta tapita, tengo que abrir para que la presión atmosférica ingrese por aquí. Entonces, se equilibre con la presión del agua que está dentro de este conducto y salga el cero en el monitor. Eso se llama calibrar. Una vez que salga el cero en el monitor, ya se vuelve a su mismo estado. Esta llavecita vuelve a donde está la tapita naranja y está conectado ya el catéter arterial con el equipo que va a estar conectado al monitor multiparámetro, ¿no? Lo que hemos visto en el video, ¿no? Se ve claramente en el video esta forma de poder hacer el poner en cero o calibrar el punto cero para que nos dé el dato específico de la presión arterial invasiva, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Esto es cuando colocan y todavía no está calibrado, recién lo han calibrado aquí, ¿no? Sale el punto cero, inmediatamente la llavecita vuelve a su estado normal, ¿no? Voltean a la llavecita de tal manera que la sangre de la arteria esté continua al equipo del traductor con el monitor, ¿no? Ese es el cerado de la línea arterial. Podemos verlo nosotros aquí en un pequeño video quizás, de repente por aquí lo tengo, creo que sí, más adelante me parece, ¿no? Entonces, esto es el modo de flasheo. ¿Qué quiere decir el flasheo? El flasheo es de purgar, ¿no? Cuando ustedes ven que la línea se ha ido, de repente por ahí hay que purgar. Entonces, hay dos modos de flasheo. Este es uno de los modos, el otro es también otra forma tiene, ¿no? De aplastar a los costados, ¿no? Este es el flasheo, quiere decir que está purgando, ¿no? Entonces, aquí vemos que también una vez que hemos purgado, hay que ver de que la línea, ¿no? Que la línea arterial con respecto a las ondas tiene que dar aquí un pequeño, ¿no? Un pequeño, dos ondas pequeñas en la cual nos va a
realizar de nuevo, a continuar con la onda óptima, ¿no? Con la onda óptima de la presión arterial. Entonces, aquí, ¿no? Óptimamente amortiguado es cuando de 1.5 a 2 oscilaciones, como ustedes ven aquí, ¿no? O sea, una vez que flichean es lo que hemos visto anteriormente en la diapositiva, el flicheo. Tiene que salir 2 oscilaciones por lo menos para que sea óptima la onda arterial, ¿no? O cuando hay más 2 oscilaciones, quiere decir que no está todavía dentro de lo óptimo, ¿no? Entonces, tiene que haber 2 oscilaciones para comprobar. Problemas de la curva arterial. Cuando la línea es plana, no hay ninguna curva, no existe valor de la presión arterial, se puede deber a varios factores. Una de ellas es el acodamiento, obstrucción del catéter. Quiere decir que el catéter se ha doblado y por lo tanto no nos va a dar la presión arterial en ondas dentro del monitor. O también puede ser que hay una posición incorrecta de la llave de 3 vías. De repente por ahí han movilizado la llave de triple vía, ¿no? Y se ha cerrado. Entonces no sale la onda, la línea es plana. O también que la extremidad esté flexionada, ¿no? Donde está colocado el catéter, puede ser que la muñeca esté flexionada, el paciente, entonces, o se ha desconectado del cable de traductor. Cuando la onda está amortiguada, presenta un pico sistólico atenuado con subida y bajada de la curva de presión muy lenta, reducción general de la curva desapareciendo la incisura dicrótica, o sea, en límite de la presión sistólica con la presión diastólica es la muesca dicrótica, ¿no? De esta manera se obtiene una lectura falsa, baja de la presión arterial sistólica y falsamente de la presión arterial diastólica. Ese se puede producir por una semioclusión del catéter o existencia de burbujas de aire en el equipo, oclusión de la punta del catéter sobre la pared vascular por alargaduras demasiado extensas, por las conexiones que estén sueltas o tienen la escala incorrecta. ¿Qué quiere decir esta parte última? Quiere decir que el traductor no está colocada en el sitio del eje flebostático. Por ahí se ha desconectado lo que está colocado en el brazo, se ha bajado mucho, ¿no? En la parte inferior o se ha subido demasiado. Tiene que estar en el eje flebostático, cuarto espacio intercostal y línea media axilar. Cuando la onda es resonante, presenta un pico sistólico muy agudo, obteniendo una presión arterial sistólica falsa y una presión arterial diastólica falsa. Eso puede deberse a problemas del traductor. O sea, un sistema demasiado rígido, demasiado largo, se dificulta la transmisión de las ondas. El traductor puede estar, ¿no? Puede estar mal colocado, puede estar en una zona donde no pueda, donde no va a transmitir muy bien las ondas, ¿no? También puede ser el agua, ¿no? Puede haber agua debajo del traductor o debajo del domo, de la parte electrónica de este equipo, que puede modificar la onda. Lectura en real. En este caso, la morfología de la curva es adecuada, pero los valores numéricos no se corresponden con los valores de la curva, de la escala. Puede deberse a la mala colocación del traductor o una calibración incorrecta. Es muy importante estos datos, ¿no? Las complicaciones son los hematomas, las trombosis de la arteria, infecciones, embolia gaseosa, lesión de nervios, isquemia distal, necrosis de la piel y algunas complicaciones vasculares. Entonces, los cuidados de enfermería con respecto a la línea arterial o a la presión arterial invasiva continua, ¿cuáles son? Los cuidados van a ser lo mismo que un cuidado de un catéter venoso central, ¿no? Valoración y curación del sitio de punción con cloricidina al 2%. Utilización de apósito transparente, ¿no? Como ustedes ven ahí en la lámina, ¿no? Proteger el sitio de punción. Cerciorarse de la correcta inmovilización del sitio de punción. Lavar periódicamente con la solución salina de irrigación y siempre después de una extracción de sangre. Estamos hablando de la llave de triple vía.
Aquí vemos cómo es la técnica de turbulencia, ¿no? Para lavar el lúmenes, después de sacar una muestra de sangre, ¿no? ¿No? La técnica de turbulencia es colocar, ¿no? de 10 centímetros de cloruro de sodio en dos o tres pasadas, ¿no? Se dividen, ¿no? O sea, pasar 3 centímetros primero, después 3 centímetros y por último 4 centímetros, ¿no? Ese es el lavado o técnica de turbulencia, que va a hacer de que no quede residuo de sangre en la conexión. Bien, otros cuidados es evaluar constantemente, ¿no? La calidad de la onda, la calidad de la onda. Y si se presenta la curva amortiguada, verifique y corrija en caso de evidenciarse burbujas en el sistema, acodamientos, coágulos, extensiones excesivamente largas, conexiones flojas, que tengan muy importantes conexiones pueden estar flojas, ¿no? En un movimiento se sale la conexión y va a salir la sangre definitivamente, ¿no? Si ha habido casos de que el paciente estaba cubierto con su ropa de cama, pero cubierto también la zona donde estaba la conexión. Y se había desconectado la conexión y el sangrado ha sido masivo, ¿no? Porque es una arteria. Entonces hay que tener siempre que se vea la zona donde está conectado el catéter, ¿no? Y que se vea si está fluyendo bien y hay que asegurar las condiciones. Después, antes de hacer un confur, hay que asegurar las condiciones de estos equipos. Las llaves de triple vías, movimiento excesivo de las manos, el paciente está, ¿no? Está moviéndose el paciente. Infusor inflado con menos de 300 milímetros de mercurio de presión en el manguito de presión. Hay que verificar de que tenga 300 milímetros de mercurio esa presión. Realizar calibración cada 12 horas o cada vez que también se saque una muestra de sangre. Entonces, aquí vemos línea arterial. La línea arterial, la presión arterial media, ¿no? Y sus ondas, ¿no? La onda sistólica, la onda diastólica y la muesca dicrótica, ¿no? La muesca dicrótica. Aquí vamos a ver un pequeño video, ¿no? Que nos va a hacer, aquí son videos de 2 minutos, ¿no? Pero que quiero que vean a ver esto porque es muy importante. El cerado. Primero, el eje flebostático, ¿no? Este es el traductor, está en un parante. Ya cerrado el catéter, o sea, la línea, está conectado solamente el monitor con el medio ambiente, ¿no? Y aquí en el menú va a presionar cerrado, cerrado de la máquina, y aquí y va a sonar dos pi, ¿no? Dos pi, dos pi, o sea, suena pi, y sale el dato, ¿no? Pero para eso tienes que volver a colocar la llave triple vía, ¿no? Voltear, volver a su punto normal. Ese es el cerado, ¿no? El cerado de la arteria. Bien, otro cuidado es en caso de reflujo por la vía arterial, compruebe la posición de todas las llaves de paso. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien. Compruebe la bolsa infusora que esté a 300 milímetros de mercurio. Si no puede lavar la vía, compruebe la posición de todas las llaves de paso, compruebe el catéter para detectar si hay torceduras y notifique al médico de turno, ¿no? Si hay algún problema con esta línea arterial. Esto es el flicheo, ¿no? Las dos formas de flichar este equipo de traductor, ¿no? Este es lo que hemos visto cuando el parante, ¿no? Cuando el traductor está en un parante, ¿no? Pero aquí está en el brazo, ¿no? Aquí está en el brazo, este flicheo, forma de flicheo, y el otro flicheo es así, presionando al costado, a los costados. Purgar lentamente el circuito presionando o tirando el intraflow y verificando la ausencia de burbujas de aire en todo el sistema, vigilando la correcta conexión de todas las partes del sistema.
Hay que tener en cuenta dentro de los cuidados de enfermería la bioseguridad, las buenas prácticas, el cuidado de la piel, el monitoreo constante de estos pacientes en la hoja de monitoreo. Tenemos que consignar, ¿no?, lo que estamos monitorizando del paciente, ¿no? Monitoreo y las muestras de sangre. Dentro de nuestro hoja de monitoreo, ¿no?, hay que colocar dentro de los ingresos línea arterial y cada hora hay que colocar 3 centímetros cúbicos de ganancia en el balance hídrico de agua, ¿no? Entonces, eso es parte del balance hídrico que tenemos que tener en cuenta en nuestras hojas de monitoreo dentro de las unidades críticas. Entonces, esto es lo mismo que hemos visto anteriormente. Ahora, las conclusiones que vamos a llegar, ¿no? En realidad, pues, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, es de que tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de cada uno de ustedes, el criterio de cada uno de ustedes es mucho más importante que el monitor, ¿no? Entonces, nosotros somos el monitor directo de un paciente crítico, ¿no? Esto, por ejemplo, este de aquí es un video que también demora por lo menos unos 40 o una hora, ¿no? Entonces les voy a dejar el link. Aquí se ve todo lo que se tiene que saber de una línea arterial. Les dejo el link aquí, ¿no?, para que ustedes puedan revisar este video, que es muy bonito, es muy interesante y hay que tener en cuenta todos los datos que nos van a mencionar. Bien. Entonces, hemos terminado con respecto a la línea arterial, ¿no?, o presión arterial invasiva, tecnológica, electrónica, que nosotros manejamos dentro de las unidades de cuidados intensivos. Ahora vienen las preguntas. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta? Recuerden que pueden hacer sus preguntas mediante el botón del chat o también pueden alzar su manito para nosotros poder activarle su micrófono, ¿no? A ver, Tenemos una pregunta de parte del licenciado Leo. Leo. ¿El eje flebostático es el mismo si el catéter se encuentra en la arteria femoral? Femoral, la arteria femoral. Claro. Lo que pasa es que el eje flebostático en la arteria femoral ya no sería ya el eje flebostático ahí, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que sí le tomamos como referencia, ¿no? Pero generalmente el eje flebostático en todas las medidas hemodinámicas va a ser la aurícula derecha, ¿no? Pero las dudas, como yo también tenía, ¿no? Así, ¿no? Decía, este catéter no va a llegar pues ¿no?, a la vena cava superior, ¿no? Va a llegar a la arteria femoral, digo, ¿no? A la arteria femoral. Entonces, no habría dudas cuando se hace, ¿no?, el catéter cuando llega ahí, y habría dudas de poner un como eje flebostático, ¿no? Pero en la práctica siempre lo usan, el eje flebostático ¿no? Dentro del cuarto espacio intercostal y la línea media axilar. En la práctica lo usan así. Pero siempre hemos tenido en cuenta de que puede haber ahí, ¿no?, una duda, ¿no? Pero ahora, eh, yo creo que cuando es línea arterial, no habría muchas implicancias, ¿no? Porque lo que uno quiere es sacar muestra de sangre ahí y otro es para saber la presión arterial invasiva. Entonces, dentro de la literatura se ve de que siempre se tiene que usar el eje flebostático en monitoreo hemodinámico por línea arterial. El eje flebostático siempre va a estar en relación a la aurícula derecha, ¿no? En relación al nódulo sinusal. Entonces, ese va a ser el eje flebostático, tanto en arterial, tanto en pedial, tanto en femoral, ¿no?, o en arteria media. Siempre lo ven así, ¿no? Pero como le digo, lo ideal es que esté el catéter en la arteria radial, ¿no? Lo ideal. Si ponemos en femoral, es el último ya, pero se tiene que tener en cuenta también que siempre va a tener
el punto referencial, el eje flebostático, en esa zona de la aurícula derecha. ¿Sí? Tenemos otra pregunta de Facebook. ¿Cuántos días dura una línea arterial instalada? La línea arterial debe durar nomás 72 horas, ¿ya? Una línea arterial debe durar 72 horas. El paciente en 48 horas tiene que salir del problema. 72 horas es máximo, ¿no? Pero si lo dejan a más tiempo, ya tiene ya porcentaje de complicaciones, ¿no? Porque un paciente no puede estar descompensado más de 48 horas, máximo 72 horas, o sea, 3 días, estamos hablando, ¿no? Entonces, generalmente el paciente puede estar pues como inotrópicos varios días, ¿no? Pero ya probabilidades de que el paciente salga del problema ya empeoran, ¿no? O sea, normalmente se pone línea arterial para hacer un monitoreo más exhaustivo y para que el tratamiento sea mejor y ese paciente pueda salir del estado crítico, ¿no? Ya 3 días ya es las probabilidades de que ese paciente tenga un pronóstico malo ya es seguro, ¿no? Entonces debería de ya revertir, ¿no? En el tercer día y por lo tanto la línea arterial ya se debería sacar, ¿no? Dentro de 3 días, ¿no? Porque esa línea arterial ya va a disfuncionar o va a haber problemas, ¿no? Complicaciones con respecto a la arteria donde está impregnada este catéter. Ujú. Tenemos otra pregunta de parte de la licenciada Marjorie. Buenos días, mencionó que debemos registrar 3 cc por hora por ingreso de LA. ¿En qué Ujú. se basa los 3 cc? Muchas gracias. Claro, es que es continuo. El cloruro de sodio, el cloruro de sodio que está con una bolsa perfusora, es continuo, ¿no? Continuo el monitoreo, o sea, la impregnación de ese cloruro de sodio es continuo. Y generalmente esa presión que está ahí se ha calculado que ingresa a 3 centímetros de agua, ¿no? Por hora. Es un promedio, ¿no? 2,5 a 3 centímetros por hora. Entonces, ese es el cálculo por la presión que va a tener el cloruro de sodio del agua conectado al catéter. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eso se ha consignado también en los congresos que hemos tenido, ¿no? En los congresos que tienen las OPEMI, se toma como protocolo, ¿no? Dentro de todos los que tienen línea arterial, se consensa de que se tiene que colocar 3 centímetros de ingreso al paciente, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Y ha habido también, hay también investigaciones, ¿no? Que un promedio de 2,5 a 3 centímetros por hora va a ingresar por esa conexión del cloruro de sodio, ¿no? A presión positiva, a una presión de 300 milímetros de mercurio, que está conectado directamente y que eso hace de que esté viable esa línea arterial. Muy bien. Tenemos una última pregunta de parte de la licenciada Rosemary. Licenciado, para una muestra de AGA y la línea está señalizada, salinizada, perdón, Salinizar. ¿tendríamos que retirar la sangre arterial sin realizar otro procedimiento? Claro, cuando va a sacar una muestra de sangre arterial, se tiene que sacar una primera muestra, ¿no? Una primera muestra, o sea, de 5 centímetros aproximadamente, dependiendo de dónde está colocada la llave triple vía. La llave triple vía, la primera llave triple vía entre el catéter, ¿no? Entre el catéter y la llave triple vía, ¿qué distancia tiene, no? Entonces, si es corto, nosotros sacamos 5 centímetros de la primera muestra. Ya la segunda muestra con otra jeringa ya sería la muestra que vamos a ir al laboratorio, que vamos a llevar al laboratorio, ¿no? Ujú. Ese procedimiento se tiene que hacer. Entonces, no es la primera muestra, porque la primera muestra va a estar con cloruro de sodio, ¿no? Va a estar combinado la sangre con cloruro de sodio. Entonces, la segunda muestra es la que tiene que valer para poder llevar a la analítica, ¿no? En este caso, la laboratorio o, en todo caso, la gasometría, ¿no? La gasometría. Es el mismo procedimiento para sacar una muestra de sangre, tanto para AGA, gasometría, o para analíticas, ¿no? Otras muestras de sangre para laboratorio.
Bien, ¿alguna otra pregunta, estimados participantes? Recuerden también que pueden alzar su manito para nosotros poder activarle su micrófono. ¿Mm? Bien, Magíster Carlos, parece que todo ha quedado claro. ¿no? No tenemos Bien, ninguna pregunta. bien, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? De verdad me admiro a todos los estudiantes porque tienen esta vocación de poder ingresar a estos cursos, felicitarles y continuar, ¿no? Todos, cada día aprendemos más y más, ¿no? E inclusive el que les habla, ¿no? Todos los días aprende poco a poco, ¿no? No hay que estresarnos de aprender todo al porrazo, ¿no? Es poco a poco, aprendiendo poquito a poquito, vamos siendo mejores. Muy bien, gracias.